Las venas abiertas de América Latina, por Eduardo Galeano, parte 68. Estas corporaciones multinacionales no pertenecen a las múltiples naciones donde operan. Son multinacionales, más simplemente en la medida en que desde los 4 puntos cardinales arrastran grandes caudales de petróleo y dólares a los centros de poder del sistema capitalista. No necesitan exportar capitales, por cierto, para financiar la expansión de sus negocios. Las ganancias usurpadas a los países pobres no solo derivan en la línea recta de las pocas ciudades donde habitan sus mayores cortadores de cupones, sino que además se reinvierten parcialmente para robustecer y extender la red internacional de operaciones. La estructura del cártel implica el dominio de numerosos países y la penetración en sus numerosos gobiernos. El petróleo empapa presidentes y dictadores y acentúa las deformaciones estructurales de las sociedades que ponen a su servicio. Son las empresas quienes deciden con un lápiz sobre el mapa del mundo cuáles han de ser las zonas de explotación y cuáles las de reserva. Y son ellas quienes fijan los precios que han de cobrar los productos y pagar los consumidores. La riqueza natural de Venezuela y otros países latinoamericanos con petróleo en el subsuelo, objetos del asalto y saqueo organizado, se han convertido en el principal instrumento de su servidumbre política y su degradación social. Esta es una larga historia de hazañas y maldiciones, infamias y desafíos. Cuba proporcionaba por vías complementarias jugosas ganancias al Standard Oil de New Jersey. La Jersey compraba el petróleo crudo a la Creole Petroleum, su filial en Venezuela, y lo refinaba y lo distribuía en la isla. Todo a los precios que mejor le convenían para cada una de las etapas. En octubre de 1959, en plena efervescencia revolucionaria, el Departamento de Estado elevó una nota oficial a La Habana, en la que expresaba su preocupación por el futuro de las inversiones norteamericanas en Cuba. Ya habían comenzado los bombardeos de los aviones piratas procedentes del norte y las relaciones estaban tensas. En enero de 1960, Eisenhower anunció la reducción de la cuota cubana de azúcar y en febrero, Fidel Castro firmó un acuerdo comercial con la Unión Soviética para intercambiar azúcar por petróleo y otros productos a precios buenos para la Cuba. La Jersey, la Shell y la Texaco se negaron a refinar el petróleo soviético. En julio, el gobierno cubano las intervino y las nacionalizó sin compensación alguna. Encabezadas por el Standard Oil de New Jersey, las empresas comenzaron el bloqueo. El boicot del personal calificado se sumó el boicot de los repuestos esenciales para las maquinarias y el boicot de los fletes. El conflicto era una prueba de soberanía y Cuba salió airosa. Dejó de ser al mismo tiempo una estrella en la constelación de la bandera de los Estados Unidos y una pieza en el engranaje mundial de la Standard Oil. México había sufrido 20 años antes un embargo internacional decretado por el Standard Oil de New Jersey
y la Royal Dutch Shell. En 1939 y 1942, el cártel dispuso el bloqueo de las exportaciones mexicanas de petróleo y de los abastecimientos necesarios para sus pozos y refinerías. El presidente Lázaro Cárdenas había nacionalizado las empresas. Nelson Rockefeller, que en 1930 se había graduado de economista, escribiendo una tesis sobre las virtudes de su Standard Oil, viajó a México para negociar un acuerdo. Pero Cárdenas no dio marcha atrás. La Standard y la Shell, que se habían repartido el territorio mexicano, atribuyéndose la primera el norte y la segunda el sur, no solo se negaban a aceptar las resoluciones de la Suprema Corte en las aplicaciones de las leyes laborales mexicanas, sino que además habían arrasado los yacimientos de la famosa faja de oro a una velocidad vertiginosa y obligaban a los mexicanos a pagar por su propio petróleo precios más altos que los que cobraba en Estados Unidos y en Europa por ese mismo petróleo. En pocos meses la fiebre exportadora había agotado brutalmente muchos pozos que hubieran podido seguir produciendo durante 30 o 40 años. Habían quitado a México, escribe O'Connor, sus depósitos más ricos y solo le habían dejado una colección de refinerías anticuadas, campos exhaustos, los pobreríos de la ciudad de Tampico y recuerdos amargos. En menos de 20 años, la producción se había reducido a una quinta parte. México se quedó con una industria decrépita orientada hacia la demanda extranjera y con 14,000 obreros. Los técnicos se fueron y hasta desaparecieron los medios de transporte. Cárdenas convirtió la recuperación del petróleo en una gran causa nacional y salvó la crisis a fuerza de imaginación y de coraje. Cárdenas convirtió Pemex, Petróleos Mexicanos, la empresa creada en 1938 para hacerse cargo de toda la producción y el mercado. Es hoy la empresa no extranjera de toda América Latina. A costa de las ganancias que Pemex produjo, el gobierno mexicano pagó abultadas indemnizaciones a las empresas entre 1947 y 1962. Pese que, como bien dice Jesús Silva Herzog, México no es el deudor de esas compañías piratas, sino su acreedor legítimo. En 1949, la Standard Oil interpuso veto a un préstamo que los Estados Unidos iban a conceder a Pemex. Y muchos años después, ya cerradas las heridas, por obra de las generosas indemnizaciones, Pemex vivió una experiencia semejante ante el Banco Interamericano del Desarrollo. Uruguay fue el país que creó la primera refinería estatal en América Latina, la ANCAP, Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland. Había nacido en 1931 y la refinación y la venta de petróleo crudo figuraban entre sus funciones principales. Era la respuesta nacional a una larga historia de abusos del trust en el Río de la Plata. Paralelamente, el Estado contrató la compra de petróleo barato en la Unión Soviética.